Haciendo referencia al contexto histórico en el que nace el racionalismo, cabe mencionar que se da en el siglo XVIII en el continente europeo. Su gran formulador fue Descartes, pero Spinoza y Leibniz también figuran como los máximos exponentes de dicha corriente filosófica. En este marco histórico, los procesos científicos de Renacimiento juegan un papel muy importante, ya que dan pie a cuestionarse preguntas relacionadas con la metafísica, siendo esta un tema fundamental a tratar para todos los filósofos de dicha corriente. Asimismo, el paradigma matemático de la geometría cobra gran importancia, pues las matemáticas son el modelo a seguir. Concretamente, Descartes pensaba que la geometría representaba el ideal de todas las ciencias, incluida la filosofía, de modo que publicó el discurso del método, en el que define el sistema por el cual el ser humano puede acceder a la verdad. Ya veremos cómo este está basado en la deducción. En cuanto a las ideas principales del racionalismo, es imprescindible destacar la confianza absoluta que se tiene en la razón, puesto que todo conocimiento está fundamentado en ella. A diferencia de los empiristas, consideran que la razón es la única facultad que puede conducir al ser humano hacia el conocimiento puro de la verdad. Por esta razón, desconfían en todo lo sensible y procedente de la verdad empírica. Por lo tanto, la razón puede proporcionar la certeza sobre toda la realidad, es decir, sobre el mundo, Dios y el alma. Como ya he mencionado, los racionalistas siguen un modelo matemático del saber, porque consideran que las matemáticas son un modelo cierto y evidente. Por último, otorgan un papel esencial a la metafísica, ya que es considerada como saber supremo que proporciona los fundamentos a todos los demás. Por lo tanto, los demás saberes se derivan de ella. Antes de hablar de Descartes, el padre del racionalismo y del discurso del método, resulta imprescindible tratar el concepto de las ideas innatas. En primer lugar, estas se derivan del empleo de la razón y no pueden ser fruto de la experiencia, ya que son a priori. En segundo lugar, los racionalistas sostienen la idea de que estos conocimientos procedentes de las ideas innatas son superiores a los que se derivan de la experiencia. En tercer lugar y por último, las ideas innatas ejercen un papel tan importante que la mera intuición de ellas supone el fundamento del conocimiento humano. También cabe distinguir entre lo innato y lo heredable. La diferencia primordial recae en que el primero es algo natural, fruto de pertenecer a una clase determinada, por lo que se mantiene estable independientemente de quiénes fueron nuestros progenitores. En cambio, el segundo, es decir, lo heredable, es algo biológico y en consecuencia variable. Asimismo, es relevante realizar la distinción entre lo innato y el regalo divino, con el fin de evitar posibles confusiones. Por esta razón hay que tener presente dos aspectos. El primero, las ideas innatas forman parte consustancial de nuestra naturaleza humana. El segundo, no son conceptos externos introducidos por Dios en nuestra mente. Finalmente, las ideas innatas se reconocen por ser claras y distintas. Esta característica nos permite juzgar su certeza de modo fiable. El ejemplo de la cera que proporciona Descartes en la segunda meditación es muy práctico para plasmar el concepto de las ideas innatas y a su vez para demostrar la inconsistencia de las informaciones que provienen de los sentidos. Asimismo, es relevante realizar la distinción entre lo innato y el regalo divino, con el fin de evitar posibles confusiones. Por esta razón hay que tener presente dos aspectos. El primero, las ideas innatas forman parte consustancial de nuestra naturaleza humana.
El segundo no son conceptos externos introducidos por Dios en nuestra mente. Descartes escribió el discurso del método, en el que explica un sistema deductivo que nos permite acceder al conocimiento a partir de 4 reglas. La primera de ellas es la duda, y trata de no admitir como verdadero aquello que sea susceptible a ella. La segunda regla es dividir las dificultades en tantas partes como sea posible y que permitan su fácil solución. La tercera trata de ordenar los pensamientos, primero los más simples y fáciles de conocer, hasta llegar a los más compuestos. Y la cuarta y última regla consiste en revisar todo lo estudiado hasta estar seguro de no omitir nada. La razón, mediante la intuición intelectual, revela las ideas innatas, que son las primeras verdades, y se caracterizan por ser necesarias y universales, es decir, todo ser racional es capaz de entenderlas. Además, estas primeras ideas innatas son las que nos conducen, de modo deductivo, a captar todas las demás. La primera verdad que se extrae del discurso del método es cogito ergo sum, es decir, pienso luego existo. A raíz de esta, se establecen 3 argumentos que confirman la existencia de Dios. El primero de ellos es que si tenemos conciencia de nuestra naturaleza imperfecta es porque sabemos en qué consiste una naturaleza perfecta y que ésta se corresponde con Dios. El segundo argumento parte de nuestra propia imperfección, puesto que si nosotros que conocemos lo que es perfecto nos hubiésemos creado a nosotros mismos como seres perfectos. Por lo tanto, se requiere un creador de nuestro ser, que tiene en sí esas perfecciones, Dios, del cual depende todo y sin el cual nada podría existir. El tercer y último argumento que da para justificar la existencia de Dios es que Dios, entendiendo como la perfección, es lo mayor que puede pensarse. Dios tiene que existir, puesto que si no, podría pensarse en algo más perfecto y entonces sería Dios mismo. A partir de esta primera verdad, cogito ergo sum, se extraen de manera deductiva otras 4 ideas innatas. Los racionalistas coinciden en que estas son yo, infinito, perfección y casualidad. El movimiento empirista se desarrolla en los siglos XVII y XVIII en las Islas Británicas. Aquí se dan una serie de cambios políticos y culturales que hacen posible la aparición de este corriente. Por una parte, se establece una defensa de las libertades privadas y la burguesía adquiere más peso dentro de la sociedad y mayor representación política. Por otra parte, tienen gran importancia el liberalismo teórico e ideológico de John Locke, junto con la unión de una monarquía constitucional y parlamentaria y la revolución científica culminada por Newton, ya que con todo esto se abre paso a una libertad económica, política e ideológica que será condición de posibilidad del empirismo y será también modelo para la ilustración europea continental. En cuanto a las ideas empiristas, no debe considerarse que estemos hablando de un pensamiento sistemático y con unas ideas definidas que todos sus pensadores siguen. Sus mayores representantes, no obstante, son Locke, Berkeley y Hume, pero no han de pensarse como unos discípulos de otros. De hecho, como podremos ver más adelante, hay diferencias notables entre las teorías de unos y los otros. De todos modos, hay una serie de concepciones que son compartidas y por las cuales se les caracteriza como empiristas. En primer lugar, es fundamental el problema sobre el conocimiento, preguntarse de dónde procede este y cuáles son sus límites y posibilidades. Coincidirán en dar como respuesta que el saber viene de la experiencia, y que además todo conocimiento es de ideas o contenidos de la mente. En adición, hay un rechazo general de la metafísica tradicional, en el sentido de que ya no tendrá primacía buscar una verdad última y universal, sino conocer aquello posible sobre el entendimiento humano. Todo esto puede llevar al subjetivismo o al escepticismo, por lo cual se plantea un problema respecto a la religión y a Dios. Para esto, cada uno de los filósofos tendrá una respuesta muy diferente, y a continuación veremos las ideas principales del pensamiento de cada uno de los filósofos. En primer lugar, John Locke, con su obra Ensayo sobre el entendimiento humano, es considerado el iniciador del empirismo. En esta se establecen las bases de su pensamiento.
Locke se preocupa por establecer los límites y posibilidades del conocimiento humano, ya que la mente es algo desconocido y sus procesos es lo que el filósofo va a estudiar. Tiene gran importancia la definición de idea que éste da, considerando que las ideas son la representación de las cosas en la mente. Además, son el único contenido de ésta, y el objeto de todo entendimiento, por lo tanto, también de la ciencia. A raíz de este planteamiento sobre las ideas, surge la pregunta sobre el origen de estas. El filósofo inglés establecerá que la experiencia es su origen. En adición, y en referencia a la pregunta sobre el origen de las ideas, hará una distinción entre ideas simples e ideas complejas, siendo las primeras aquellas no resolubles a contenidos de la mente más simples. En cambio, las segundas, las complejas, serían la combinación de ideas simples. Además, niega las ideas innatas, considerando que éstas no pueden ser necesarias ni naturales en el ser humano, porque entonces estarían constantemente en la mente, y todo hombre las tendría. No tendrían una presencia intermitente, ni sería necesario estar en un estado de razón para alcanzarlas. De igual modo, piensa que estas son una excusa para no buscar verdaderas explicaciones. No obstante, no niega la posibilidad de llegar a conocimiento cierto. Si se abstrae al máximo los conceptos mentales procedentes de la experiencia, puede llegarse a un grado de certeza muy elevado. Este es, por lo tanto, un punto de concordancia con las ideas racionalistas de Descartes. Finalmente, teniendo en cuenta la idea de que solo conocemos el contenido mental, se deriva la conclusión de que no hay conocimiento del mundo exterior. Pero, como solución a esto, Locke distingue entre el yo, que se conoce por intuición, Dios, que es sabido por demostración, y el resto de cuerpos, conocidos por certeza sensible. Con esto, el filósofo remite al principio de causalidad, ya que considera que Dios es la causa última de nuestra existencia. Y como veremos, este es un punto de inflexión con Hume, que más tarde criticará este principio. Después de Locke, encontramos a George Berkeley, como representante del empirismo. Este se caracteriza por un pensamiento muy original, con el que en cierto modo se llevan hasta sus últimas consecuencias las ideas empiristas. Los principios del filósofo se ven reflejados en toda su obra, pero especialmente en los 3 diálogos entre Hylas y Philonous. Este defiende la teoría del inmaterialismo, es decir, la no existencia de la materia, y su principio es que la existencia es percibir o ser percibido. De esto se deriva que hay 2 órdenes de realidad, a saber, las ideas y los espíritus, siendo estas primeras pasivas y los segundos activos. Las ideas solo son en tanto que son percibidas, por lo tanto, una idea solo existe cuando es percibida. Y los espíritus solo son en tanto que perciben ideas. Esto, Berkeley está dejando de lado la idea de sustancia. Deja de preguntarse por el ser de las cosas y las entiende simplemente como combinaciones de cualidades sensibles. Berkeley defiende que solamente se pueden conocer las percepciones, aquellos objetos que percibimos, y que por lo tanto el sentido común no es de cuerpos externos, sino de conceptos mentales, de percepciones. Dicha negación implica que no puede haber error respecto al mundo externo, ya que éste ha sido suprimido. De dicha supresión se deriva la pregunta sobre cuál es la garantía de todas las percepciones. Para Berkeley, la respuesta es que Dios, es decir, el Espíritu Infinito, es el garante del orden que se halla entre todas las ideas. Es decir, esa es la condición de posibilidad de todas las percepciones y de todos los espíritus finitos que las perciben. Finalmente, cabe mencionar que Berkeley radicaliza la concepción de Locke de las ideas, prescindiendo totalmente del mundo exterior. De hecho, se considera contrario a este. Además, consigue hacer de esta teoría una argumentación en la que, una vez te encuentras inmerso, sin darte cuenta, es fácil acabar aceptando como lógica. David Hume es el máximo representante del corriente empirista. Se considera que éste lo lleva hasta sus últimas consecuencias, y su obra, Investigación sobre el entendimiento humano, es donde se encuentran todos los pilares de su pensamiento.
En dicha obra se expresa claramente la oposición del autor al modelo metafísico tradicional, considerando que la búsqueda de verdades últimas conduce al error y la superstición. Lo que plantea, por tanto, es hacer una geografía mental, es decir, delimitar las distintas partes y poderes de la mente y hacer de ello una ciencia lo más obvia posible. Su propósito es reconciliar la investigación profunda con la claridad, la verdad con la novedad. El principio fundamental es que el conocimiento proviene de los sentidos, con lo que, por tanto, concuerda con los dos filósofos anteriores. Pero Hume establece una distinción primordial, en lo que concierne al origen de las ideas. En primer lugar, diferencia entre la percepción o impresión de la mente cuando se siente algo y la evocación posterior o adelanto mediante la imaginación de dicha sensación. De igual modo, sucede con las emociones y sentimientos. El pensamiento no puede evocarlas con igual vivacidad que cuando se sienten. De esta distinción se establece la diferencia entre impresiones e ideas, siendo estas primeras superiores por su vivacidad. Además, las impresiones son la base de toda idea, y las que permiten determinar que el conocimiento proviene de la experiencia, ya que cualquier idea es reductible a una impresión. También es muestra de esto la imposibilidad de generar las segundas a partir de las primeras. Otra distinción fundamental que hace Hume es entre cuestiones de hecho y relaciones de ideas, siendo las primeras aquellas demostrables por la experiencia, basadas en conocimiento sensible, mientras que las segundas son aquellas fundamentadas únicamente en la relación de ideas, siendo un claro ejemplo las matemáticas. Las cuestiones de hecho aportan conocimiento probable, no obstante, amplían nuestra concepción del mundo, mientras las últimas, aunque dan certeza, son únicamente conocimiento demostrativo. Con esta diferenciación, lo que pretende es poner al mismo nivel aquel saber proveniente de la experiencia que el que concierne a la razón, acabando así con la subordinación del conocimiento de lo concreto bajo lo universal, y alejándose, por tanto, de la concepción metafísica tradicional. Con todo lo anterior, se establece, por tanto, la posición de Hume contra las ideas innatas. Además, se muestra contrario al uso del principio de causalidad, por el cual Locke defiende la existencia de Dios, y alega que el concepto de Dios es simplemente una relación de ideas, en que se magnifican las cualidades propias del hombre, por lo cual, con su ateísmo y escepticismo, también se opone claramente a Berkeley. Como conclusión, cabe añadir que, aunque acostumbran a presentarse como corrientes opuestos, no debe olvidarse que el empirismo, en ciertos aspectos, bebe de las ideas racionalistas. En el caso de Locke, por ejemplo, esto se ve en la total aceptación del principio de causalidad. No obstante, es cierto que hay un importante cambio de paradigma, tanto a la hora de plantearse la metafísica como en las respuestas dadas al problema del conocimiento. Además, este cambio se ve como aumenta gradualmente en su radicalidad partiendo desde Locke hasta Hume, con quien llega a su punto más alto.